Antes de iniciar con la palabra de Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tu presencia siga en medio de nosotros y que tu palabra sea como una espada que penetre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque es tu palabra y es viva y es eficaz. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hace 8 días veíamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios cómo él estaba sumamente agradecido con el Señor. Y como él decía, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa a servirle, a glorificarle, a alabarle. Y termina el capítulo 5 diciendo que al que nunca cometió un solo pecado, hablando de Jesucristo, él nunca pecó, por nosotros el Padre lo hizo pecado, cargó sobre él el castigo de todos nuestros pecados, para que nosotros ahora podamos ser hechos justos o ser justificados delante del Padre y tener entrada a esa gracia, poder entrar directo a la presencia de Dios hoy en día. Y en la eternidad estaremos con Él por siempre. Y en el capítulo 6 continúa con esa misma emoción el apóstol Pablo de esta gran revelación de cómo nosotros ahora podemos estar limpios de pecado delante del Padre por la obra de Jesucristo. Los 2 primeros versículos del capítulo 6 continúa en este mismo sentir y dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿Cuántos aquí son colaboradores del Señor? Porque nosotros somos, aquí mismo Pablo dijo, embajadores en nombre de Cristo. Somos siervos del Señor. Así que imagínate el gran privilegio como colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no somos alguien sin ningún propósito, sin ninguna meta, sino que tenemos una gran meta: servir al Señor y levantar su nombre y que muchos otros lo conozcan. Así que ahora, como colaboradores suyos, dice Pablo, yo los animo, los exhorto a que no reciban en vano la gracia de Dios. Muchos pareciera en muchos casos que abren su corazón, que reconocen su condición de pecadores y creen en Jesús, pero muchas veces es algo solamente intelectual, solamente emocional en muchos otros casos, y no es algo verdaderamente de corazón, con un corazón arrepentido por haber ofendido a Dios de tantas maneras, y reconocer que Él recibió todo el castigo que yo merecía ahí. Y muchos reciben el mensaje, pero es en vano, porque solo fue emocional o intelectual. ¿Cuántos saben que el verdadero cristiano, dijo en el capítulo 5 Pablo, es una nueva criatura? Ha nacido de nuevo y ya no practica el pecado. Y esa es una señal que nos podría ayudar mucho. El apóstol Juan habló de esto en sus cartas
de que el que practica el pecado no es de Dios. El cristiano peca ocasionalmente, pero vamos, confesamos nuestro pecado delante del Señor y Él nos vuelve a limpiar de todo pecado. De tal manera que nos mantenemos en santidad, en pureza delante de Dios, pero no practicamos el pecado. Si alguien miente como algo natural, esa es una práctica del pecado. Si alguien maldice o habla cosas incorrectas de una manera cotidiana, permanente, esa es una señal de que probablemente recibió en vano la gracia de Dios, que no ha nacido de nuevo. Si alguien codicia a otra mujer en su corazón, aunque no se vaya con ella, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, y piensa de una manera sucia o incorrecta o inmoral, está practicando un pecado. Si alguien roba y sigue robando y mañana otra vez y pasado otra vez, está practicando el pecado. No puede decir que nació de nuevo, porque todo verdadero cristiano no practicamos el pecado. Caemos en pecado eventualmente sí, y probablemente todos los días, pero no practicamos el pecado. Espero que aquí no haya nadie que haya escuchado el mensaje del Evangelio, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y que haya dicho, sí, está bien. Incluso hoy en día hay muchos en iglesias que simpatizan, pero recibieron en vano la gracia de Dios. Y Pablo hace esa exhortación, y nosotros la hacemos también aquí en la iglesia, y dice, pero ¿por qué en la iglesia si somos cristianos? Bueno, puede ser que haya una persona que siga en su vida antigua y no en la nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 2 dice, porque dice, aquí el apóstol Pablo está citando Isaías 49, o sea, un pasaje del Antiguo Testamento donde se presentaba a Jesús como el siervo del Señor, el siervo sufriente. Y citando este pasaje, Pablo dice, porque dice, o sea, el Antiguo Testamento, la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Pablo está hablando de la maravillosa gracia de Dios, y él había sembrado la semilla del Evangelio en todos los lugares a que había ido, pero él está yéndose a cómo el pueblo de Dios había rechazado al Mesías que estaban esperando. Y estaba profetizado desde Isaías 49 hasta el versículo 50, capítulo 57 más o menos, cómo hay un rechazo del pueblo de Dios al Mesías. Y hoy en día mucha gente, ya los gentiles, porque nosotros no somos judíos, muchos escuchan el mensaje, pero lo siguen rechazando. A muchos les hablas de la salvación en Cristo Jesús y la siguen rechazando. En su primer venida el Señor fue menospreciado y hoy en día sigue siendo menospreciado. Mira, en porcentaje de la población del mundo,
es un pequeño porcentaje los que hemos creído y confiado genuinamente en Jesucristo. Hay millones y millones de personas que tienen su propia religión, sus propios dioses, cuando hay un solo Dios verdadero y un solo Salvador, se llama Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios, el Padre, y los hombres. Así que Jesús sigue siendo rechazado. Pero en su segunda venida, en su regreso, no para llevar a su iglesia, sino para establecer su reino en la tierra, Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vuelvo a repetir, si tú estás en el caso de que no has nacido de nuevo, esta palabra sigue vigente. He aquí el tiempo aceptable. Mientras estamos vivos, hay esperanza. El día que alguien muere, ya no tiene ninguna posibilidad de decir, es que me equivoqué, o sí quería, pero pues me faltó el tiempo. Bueno, de los que estamos aquí, nadie puede decir que no tuvo ese llamado. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. ¿Cuántos saben que todos los días son días de salvación para el incrédulo? Y tú y yo somos los colaboradores del Señor, encargados de llevar estas buenas noticias, este buen mensaje, y decirles: hoy puede ser tu mejor día de toda tu vida. Si tú aceptas que Jesús es tu Señor y Salvador. Obviamente estoy hablando de todo el mensaje completo. Y mientras estamos vivos, mientras tus vecinos, tus seres queridos estén vivos, hay esperanza. Pablo no solo hablaba de la muerte de Jesucristo, sino de su resurrección. ¿Cuántos saben que el evangelio debe ser completo? Él pagó por nuestros pecados, Él cargó con todo el castigo por nuestros pecados, pero Él nos demostró que todo lo que dijo es verdad al resucitar gloriosamente al tercer día. La tumba no lo pudo retener. Así que no nos olvidemos de predicar también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 55, versículo 6, sigue recordándonos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy todavía hay oportunidad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Cuál es una muestra de que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor? Cuando dejamos nuestros caminos. ¿Cuántos cambiaron de camino cuando vinieron a Cristo? Íbamos por el camino ancho que lleva a la perdición, donde el mundo ofrece una cantidad impresionante de placeres, diversiones y cosas que agradan temporalmente al hombre. Pero dice: deje el impío su camino. No hay tal de que un cristiano diga: soy cristiano,
y sigue viviendo como vivía antes. No, hay un cambio, una transformación, hay un giro en nuestra vida. Y dice, deje el impío su camino, pero todavía puede ser hallado el Señor. Hoy todavía es el día propicio, el día de salvación. Y todo aquel que lo hace, dice, Dios tendrá de él misericordia y Dios le perdonará sus pecados por la fe en Cristo Jesús. El escritor de Hebreos continuamente utiliza una expresión: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hay personas a las que les predicamos, les compartimos, incluso que van a iglesias, pero endurecen sus corazones. Pero este tiempo, el tiempo de la gracia, llegará un día a su fin. Por eso Pablo hace esta exhortación que pareciera ser como muy casual. Hermanos, les exhorto. No, es un ruego que sale del corazón de Pablo, porque él sabe que un día se cerrará la puerta. En Mateo capítulo 25 hay una parábola conocida por la parábola de las 10 vírgenes. No vamos a ir a todo el pasaje, pero la mayoría lo han escuchado, de las vírgenes que estaban esperando que viniera el novio para celebrar las bodas. Y dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas, 5 estaban expectantes, esperando al Señor, esperando al novio, igual que muchos cristianos hoy estamos esperando al Señor. Y dice que las otras estaban pues ahí diciendo, aquí estamos, pero no estaban preparadas. Estaban entre las 10. Y dice que de repente, el versículo 10, cuando las 5 insensatas fueron a buscar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice al final? Y se cerró la puerta. Y si tú sigues leyendo, después dice que las otras llegaron y dijeron, no, ya estaba cerrada la puerta. En los días de Noé, dice la escritura que la maldad era mucha entre los hombres. Y Dios dijo, Génesis 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y ustedes conocen la historia. Dios le mandó a Noé a hacer un arca y le dio todas las instrucciones con cuántos pisos, subdivisiones, etcétera. Y mientras estaba en obediencia Noé al Señor, haciendo lo que Dios le había dicho, él predicaba el arrepentimiento. ¿Cuántos se arrepintieron? Ni uno. Solo él y su casa se salvaron. De toda esa generación, fue impresionante la cantidad de personas que escucharon y no creyeron, como hoy en día. Y llegó un momento donde el diluvio vino y Dios cerró la puerta del arca. Y aunque muchos intentaron entrar, era demasiado tarde. Diga, demasiado tarde. Por eso es urgente el llamado que hace Pablo. Nosotros, como colaboradores del Señor, debemos exhortar, animar, predicar el evangelio a toda criatura.
mientras la puerta está abierta, mientras la oportunidad existe todavía, porque no contenderá para siempre el Señor con el ser humano. ¿Somos tercos, sí o no? Pero nosotros tenemos algo glorioso que poner delante de las personas, hermanos. No es cualquier cosa. Hay muchas cosas en el mundo que pueden deslumbrar al ser humano, pero no hay nada tan glorioso y tan valioso como lo es la vida eterna en Cristo Jesús. Una vida eterna con el Padre. Y hoy en día muchos toman en poco el gran regalo, el gran ofrecimiento de Dios para estar con Él por toda la eternidad. A veces hasta nosotros como cristianos, y yo he sentido del Señor que despiértate, iglesia, porque no estamos siendo los embajadores que deberíamos de ser. No estamos siendo los colaboradores del Señor que deberíamos de ser. No estamos obedeciendo la gran comisión, como es conocida, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No levantes tu mano. ¿A cuántas personas les predicaste esta semana? Habrá hermanos que probablemente perdieron la cuenta, pero estoy hablando de todos nosotros. ¿De quién es la responsabilidad? De todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo cuando hoy es el día en que todavía hay salvación al alcance de todas las personas? Jóvenes, adultos, enfermos, sanos, ricos, pobres, estudiados o no estudiados, como quieras llamarlo. Porque el que tenga muchos títulos, los títulos de nada sirven separados de Dios. Aunque tengan muchísimo dinero, de nada sirve, para nada sirve después de que partamos de esta tierra. Muchas casas, una casa lujosísima, los mejores carros, si los puedes tener, gloria a Dios, pero no es lo más importante, nada de eso llevaremos. Desnudos llegamos a este mundo, desnudos saldremos de este mundo. Aunque te pongan el smoking más costoso, aquí se queda todo. Las joyas que tienes, los ojos verdes que tienes. Yo no sé en el cielo de qué color vayan a ser los ojos, pero es que hay gente que siente orgullosa del color de sus ojos. Yo digo, gloria a Dios que veo. ¿No crees? O como decían en mi pueblo, no le hace que nazcan chatos, nada más que respiren bien. Gloria a Dios, hermanos. Pero ¿a cuántas personas, y ahí voy, les hemos compartido en esta semana? O en esta que inicia, ¿cuántos tienes en una lista? ¿O a cuántos tienes en la mira? Y a los que no tengas en la mira también se te presentarán. ¿Cuántos saben que oportunidades hay? Muchísimas. El problema es de que estamos centrados en nosotros. Mi problema, mi situación, mi esto, mi aquello, mi aquello. Y nos olvidamos que Jesús murió por todos nosotros. Versículos 3 al 10, el apóstol Pablo habla de cómo debe comportarse todo cristiano, todo aquel que sirve a Dios. Y digo que sirve a Dios porque todos somos siervos de Dios.
Si no estás haciéndolo, eso es otra cosa. Así que Pablo aquí, como cualquier creyente que verdaderamente toma en serio el ministerio de la reconciliación, todo cristiano debe entender que seremos rechazados por unos y aceptados por otros, aborrecidos por unos y amados por otros. Vamos a tener alegrías, pero también pesares. ¿Cuántos tienen alegrías y pesares? Es una combinación, ahí va todo. Pero también un siervo del Señor, un cristiano, siempre trata de conducirse de una forma digna de aquel que nos llamó. Que no avergoncemos el nombre del Señor con nuestro comportamiento. Y Pablo se pone como ejemplo. De hecho, Jesús ya había dicho a sus discípulos que iban a padecer persecución. Mateo capítulo 5, versículo 10 dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, ¿qué van a padecer los que comparten el evangelio? Cuando habla por causa de la justicia, es porque compartimos el evangelio. Persecución. Estaba leyendo, Omar me mandó un libro de los inicios de los cristianos protestantes, vamos a llamarles, en México. ¿Cómo llegaron algunos cuando se colonizó México? Pero fueron martirizados por la Santa Inquisición, perseguidos otros, y fue en México y Centro y Sudamérica fue terrible la represión, la persecución, pero nunca dejó de haber algunos creyentes. Había trabajadores que vinieron a las minas de Inglaterra, muchos eran creyentes. Pero después de la independencia de México, empezaron a entrar las sociedades bíblicas con Biblias y con Nuevos Testamentos en español y en otros idiomas. Y ellos empezaron con un trabajo de evangelización. Total, para el año 1860 aproximadamente, fíjense las congregaciones que había, algunas de las que me acuerdo ahorita que leí. En Monterrey había una con 38 miembros. 38 miembros. Estoy hablando de hace 150 años. O un poco más. En Durango, 18 miembros de una iglesia. Ya una iglesia establecida, porque con las leyes de reforma se dio la oportunidad de que legalmente pudieran tener establecimientos o locales o templos, como le quieras llamar. Pero así en Coahuila, 8 miembros. Tamaulipas, en Matamoros, fue un punto de entrada de muchos misioneros y cristianos, 20 miembros. En el Distrito Federal, 13 miembros. Y así, ¿cuántos dicen grandes cosas ha hecho el Señor? En 150 años podemos decir que hay congregaciones de verdaderos cristianos de cientos y miles de personas. Así que hay persecución, todavía la hay, sí o no. Aunque tenemos muchas leyes que nos garantizan, pero sigue habiendo persecución. A veces los de la propia familia.
Pero Jesús dijo, bienaventurados, o sea, felices, deben sentirse felices cuando por mi causa los persigan. Bienaventurados, versículo 11, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Nuestro galardón, ¿dónde va a ser grande? ¿Te acuerdas que Pablo habló en un capítulo anterior también del tribunal de Cristo? Así que el que esté dispuesto debe saber lo que va a pasar, porque muchos se desaniman por esto. Hay un grupo de hermanos que están yendo al hospital civil y al infantil, hermanas principalmente. Diga, ay, porque principalmente son hermanas, menos hermanos que hermanas. Es que muchos todavía pensamos, eso es cosa de mujeres. Diga, es de todo creyente, hombres y mujeres, por igual. Y es una bendición que están yendo a compartir a los enfermos y les llevan algo que ofrecerles, porque padecen también de hambre, de frío, de muchas cosas. Así que si quieren agregarse, ahí están, ahí está la hermana Grace, está Angélica, está Chayito, ¿quién más está? Dora, que pueden acercarse con ellas y digan, yo quiero ir también. Ahora, si el Señor te ha puesto en el corazón ir a otro lado, también díganos para estar orando. Pero también, por ejemplo, si tú dices, es que no puedo, es el día que salgo temprano de trabajar, pero a esa hora no puedo. Bueno, pues apoya para comprar lo que se les hace y se les lleva de comer, como tortas y otras cosas. Y acércate con ellas también y dile, yo quiero apoyar el evangelismo en ese día de esta manera, y colabora. ¿Cuántos saben que se puede hacer de muchas maneras? Pero también no dejemos de compartir, no digas, ya colaboré, ahora yo ya. Otros que hablen. No, el llamado es a todos predicar el evangelio. Digan todos amén, por favor. No es de unos cuantos, es de todos. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. ¿Qué estamos iluminando o no estamos iluminando? Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, cómo debemos comportarnos como siervos del Señor, como cristianos, para que el evangelio no sea vituperado, para que el Señor no sea vituperado. Versículo 3, decía Pablo, y deberíamos decir tú y yo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Saben que sí se puede? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Señor nos ayuda. Entonces, fíjate, Pablo habla de la predicación del evangelio, pero habla de algo que debe estar íntimamente ligado en la predicación del evangelio: la conducta del cristiano que predica el evangelio. Ya no está pensando en que quizás alguien predicará el evangelio. No, él lo tomaba como que todos habían entendido que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio.
Mira, hay muchas personas que tienen muchas excusas para no escuchar el mensaje del Evangelio. Es más, sus religiones los preparan para tratar de rebatir. Así que por eso el llamado de Pablo es a cuidar mucho nuestro testimonio. Porque si encuentran en nuestra forma de vivir una excusa, de ahí se van a agarrar. Y yo creo que la gran mayoría hemos escuchado, pero fulano es cristiano y ve cómo vive. ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado eso? Pocos, entonces pocos comparten el Evangelio. ¿En serio? Porque si compartes el Evangelio, eso lo vas a escuchar constantemente. Pero pueden decir de otros, pero ¿qué de nosotros? ¿Tú eres responsable por cómo se comporte otra persona? No, pero sí soy responsable por cómo me comporto yo. Por eso Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Fíjate, nuestro comportamiento puede ser un tropezadero para otros, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ay, pero yo no soy apóstol. No, pero eres embajador en nombre de Cristo. Así que Pablo no daba a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos, esta palabra significa nos presentamos en todo como ministros de Dios, como siervos de Dios, en todo. En mucha paciencia. Dígale al de al lado, ahí te hablan. ¿Cómo debemos ser en nuestra vida cotidiana y cuando compartimos en el Evangelio? Mucha paciencia. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Estos dos versículos nos muestran los sufrimientos o penalidades físicas que soportaba Pablo. Y esto demostraba que era un sincero siervo fiel del Señor, porque no se desanimaba por eso. ¿Está claro que sufriremos penalidades? ¿Está sufriendo penalidades por el Evangelio? Mucha paciencia. Wow. Gálatas 5:22 dice que una de las partes del fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Paciencia. ¿Qué tan llenos estamos del Espíritu Santo? Porque si no, pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia brillarán por su ausencia. La benignidad. Mira, Pablo está hablando del fruto del Espíritu en esto. En mucha paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor a nosotros? Tribulaciones. Él fue perseguido, sufrió un sinfín de condiciones adversas. Necesidades, fíjate. Él ni por las tribulaciones ni por las necesidades se detenía. ¿A qué necesidades se refiere? A probablemente a veces no tener qué comer, cómo cubrirse de las inclemencias del tiempo, ni un lugar un techo donde alojarse. Y eso lo detenía a Pablo. Nadie podía decir, no, pues cuando ya no hubo para que él pudiera comprar su comida, se detuvo. No.
Cuando no había un hotel de 6 estrellas donde se le hospedara, decía: yo no voy. No. Podía quedarse a una orilla del camino y se cubría con su capa solamente, probablemente sin comer. En angustia, se angustiaba Pablo. O sea, habla de circunstancias desfavorables en las que constantemente se encontraba. En azotes y cárceles. Mira, yo nunca he estado en la cárcel. Bueno, he entrado a visitar a personas, pero que haya estado preso, no, gracias a Dios. ¿Cuántos saben que a veces es gracias a Dios? Porque a veces podríamos haber estado ahí, pero no es agradable, ni aún hoy con las comodidades que se supone que hay, no es nada agradable. Sin embargo, Pablo llegó a prisión, fue azotado, porque habla de las dos cosas, azotes y cárceles. Bueno, si tú te acuerdas, en Filipos, ahí lo azotaron. Dice Hechos capítulo 16, versículo 23, que después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Pero eso dio un mal testimonio de Pablo. No maldijo, no dijo me las van a pagar, no se quejó. Y ahora no aguantamos nada, hermanos. Ay, el pastor no me saludó, y por cosas tan superficiales estamos ahí con ¿cómo nos verá el Señor? Ay, niñito, tenga su bibi. A veces, no, yo no voy a compartir porque el sol está muy duro. Mira, les voy a decir una cosa, tenemos un clima privilegiado en Morelia, no se quejen. Estaba viendo, hay estados en el norte y aquí mismo en Michoacán, en Tierra Caliente, más de 40 grados a la sombra. ¿Y sabías que hay gente que sale a compartir el evangelio? Con esas condiciones. Y aquí mira, tenemos 26 grados. Los días que tuvimos 32, todos estábamos ya al borde del colapso. ¿Qué temperaturas crees que Pablo tenía en sus viajes? ¿Tú crees que tenía 25 grados y le llevaban una sombrita ahí? No. ¿O que tenía un corcel impresionante como cuando perseguía a los cristianos? Lo más probable es que no, porque cuando los perseguía sí iba en un caballo, tenían los recursos del Sanedrín, le daban cartas y le daban recursos. Pero el Señor lo tumbó del caballo y dijo: ahora a pie. Es que yo no tengo carro. ¿Y qué? ¿No hay combis? ¿O no tienes pies? Es que solo tengo un par de zapatos. Desgástalos, Dios te dará otros. ¿O no? Y dicen que lo metieron en la mazmorra de más adentro y le ataron sus pies al cepo y lo encadenaron. Y él y Silas, ¿qué hacían ahí en esa mazmorra maloliente, oscura? ¿Qué hacían? Cantaban alabanzas a Dios, hermanos. No maldecía, no ofendía, no se quejaba, cantaba alabanzas a Dios. Y vino un terremoto y las puertas se abrieron. Y hubo una gran salvación, hermanos.
¿Te fijas el carácter, el comportamiento y la predicación del evangelio? ¿Qué hizo el carcelero? Dice que creyó él y su casa. Y seguramente muchos de los que estaban presos ahí también. El evangelio no está preso, hermanos. La palabra no está presa. En tumultos. Mira, Hechos 19, ustedes conocen en Éfeso, que hubo un tumulto impresionante y si lo hubieran agarrado, pero hubo otros donde lo apedrearon y lo llevaban cargando prácticamente. Y eso lo detenía, hacía algo que impidiera que escucharan el mensaje. Tú sabes que cuando fue aprehendido y llevado ya prisionero para ir hacia Roma, querían matarlo. Sin embargo, Dios tiene el tiempo de cada quien. Le dijo, todavía vas a predicar el evangelio y vas a ir delante de reyes. Estuvo delante de reyes, ¿qué hacía? Ay, no, es el rey fulano de tal. Predicaba el evangelio. Y tú conoces al tristemente célebre Agripa, que dijo, Pablo, por poco y me convences de ser cristiano. Así vamos a encontrar personas, pero él no daba ocasión. De nada pudieron acusarlo, sí. Decía, me acusan de la esperanza que tenemos de que resucitaremos como Jesús lo hizo. Y no lo podían acusar de nada. Lo querían matar a la mala, como lo hicieron con Jesús. Si con Jesús lo hicieron, ¿qué crees que van a querer hacer con nosotros? Yo les he dicho, tenemos todo para hacerlo y sin ese tipo de presiones y circunstancias. Porque a nadie han apedreado por predicar, ¿o sí? En aquellos años, Héctor se acuerda aquí, por Pueblo Viejo o Pueblo Nuevo, yendo hacia Ciudad Hidalgo por la carretera de Mil Cumbres, y iba un grupo, ¿te acuerdas? De la hermana Ofe y otros, y en un cuartito así, con techo de lámina ahí, se juntaban unos cuantos y les predicaban el evangelio, porque de ahí era. Y dice que llovían las pedradas, se oía como una encima de él. Pero obviamente tenían una protección, no los apedrearon directamente. Sin embargo, si tú vas hoy, hay como 3 iglesias o 4 en ese pueblito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En trabajos, decía. Bueno, cuando no tenía recursos, ¿qué hacía Pablo? Se puso a fabricar tiendas junto con otros 2 hermanos que eran del mismo oficio. En desvelos. ¿Se desvelaba Pablo? Sí. Porque él tenía que estar alerta para aprovechar cualquier oportunidad para predicar el evangelio, pero también tenía que estar alerta contra las acechanzas del enemigo. Y frente a la persecución de los judaizantes, que lo venían siguiendo, lo corrían de una ciudad y lo seguían a la otra. No lo dejaban en paz. Sin embargo, él seguía siendo un fiel ministro de Jesucristo, un fiel siervo de Jesucristo. Y eso nos reta hoy en día a ti y a mí, hermanos. En ayunos, dice, es que era una práctica religiosa. No, aquí se refiere a ayuno forzado. No sé si se entienda. No tenía que comer. Porque si hubiera sido como mandaba la ley que ayunaran, y eso no lo habría dicho. No, aquí está hablando de los padecimientos. Versículo 6 dice, en pureza, fíjate, aguantaba los padecimientos, las persecuciones,
las necesidades, etcétera. Pero ahora cambia a, híjole hermanos, nuestra pureza moral integral en nosotros, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Nunca se acusó a Pablo de andar ahí acosando a ninguna mujer, ni haciendo cosas indebidas. Él buscaba vivir en santidad. No lo podían acusar de ninguna inmoralidad. No como hoy en día, que de muchos saben sus inmoralidades y los justifican. Diga, qué terrible. Pero Pablo decía, nosotros no damos ninguna ocasión, vivimos en pureza. Pero además dice, en conocimiento. O sea, él no era ignorante de lo que estaba predicando y enseñando. ¿Quién le enseñó a Pablo? Diga, el Señor Jesucristo. ¿Quién nos enseña ahora a nosotros? El Señor. Esta es la palabra del Señor. Y su Espíritu Santo nos ilumina y nos guía a toda verdad, hermanos. Así que, oye, cristianos ignorantes de lo fundamental, de lo básico, digan, no se vale. Digo, si hoy te convertiste o tienes poquito, bueno, estás avanzando, pero debemos seguir avanzando, ¿sí o no? Por eso dice él, en conocimiento, en longanimidad, o sea, vuelve a hablar de paciencia, la benignidad. En el Espíritu Santo. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que podemos hacer muchas cosas en nuestra carne y lograr algo de resultados? Pero cuando es en el poder del Espíritu Santo, ¿los resultados de dónde vienen? De Dios. Porque es Dios obrando a través de nosotros. Mira, humanamente, si nos ponemos a pensar en la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de Felipe, de Santiago, si no hubiesen caminado y vivido en el poder del Espíritu Santo, habrían logrado sacudir a todo el mundo conocido en ese tiempo por la predicación del Evangelio. No tenían micrófonos, no tenían los medios que hoy tenemos. Sin embargo, por todas partes donde ellos iban, había muchos convertidos. Hoy en día se piensa en el poder del Espíritu Santo para hacer cosas que nada tienen que ver con para qué es el poder del Espíritu Santo. Y ustedes saben a qué me refiero, ya no quiero entrar en eso. En amor sincero, híjole, Pablo amaba a los creyentes, amaba a las iglesias, ¿sí o no? Aún mostraba amor para los perdidos, para los que lo rechazaban. No era un amor fingido. ¿Cuántos saben que hoy en día hay mucho amor fingido? Por eso a los romanos les escribió Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué les diría eso? Porque había muchos que fingían amarlo. O hoy en día hay muchos que fingen amar
a los hermanos, amar la obra del Señor, amar al Señor, y no es cierto. El amor se hace sin fingimiento, hermanos. ¿Cuántos aman a los demás hermanos? Muchos no lo demuestran, es que es acá, lo tengo acá guardado el amor. No. En poder de Dios. Mira, si no lo hacemos dependiendo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor cuando le pidió que le quitara el aguijón? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos tienen alguna debilidad aquí? O sea, algún dolor, alguna enfermedad, alguna carencia, alguna limitación. Yo creo que todos tenemos de alguna manera en algo. Los jóvenes no. Ellos deberían de recorrer todo Morelia predicando el Evangelio. Pero en nuestra debilidad, si dependemos de Dios, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, hermanos. Con armas de justicia. Iba con espada Pablo, sí, diga sí, pero no una espada física, no como la que sacó Pedro y que le cortó la oreja a Malco. No, en su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les habló de la armadura de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, habla de la armadura de Dios, pero en el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es la fe para nosotros? Un escudo, hermanos. Un escudo detiene, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, que vaya a predicar otro, pero tú no vayas, tú no necesitas ir, que vayan otros. Son dardos de fuego del maligno engañándote. Y ir siempre contra lo que Dios quiere que hagamos, como lo hizo con Eva y con Adán. Sí, vamos con armas de justicia. Toma el escudo de la fe. Pero ¿te acuerdas que te enojaste con tu esposa? Pero ya te pedí perdón, ya le pedí perdón al Señor y Él me perdonó. Acuérdate que hiciste esto, sí, pero ya pedí perdón y Él me perdonó y puedo ir y predicar el Evangelio. ¿Pablo cometería algún pecado? Diga sí, porque nadie somos perfectos, todos somos falibles, todos caemos en alguna tentación, en algún mal carácter, en alguna mala actitud, pero él se arrepentía, como dijo Juan, primera de Juan 1:9. Y él llevaba siempre el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación, o sea, ese va en la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son nuestras armas de justicia, hermanos. ¿Con qué le contestó nuestro Señor Jesús al enemigo cuando fue tentado allí en el desierto? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús nos enseña, y Pablo había aprendido bien. Y tú y yo debemos aprender bien. Mira, cuando buscamos un comportamiento, como dice Pablo, que él hacía, y nosotros si lo buscamos, el diablo no tiene de dónde engancharnos. No tiene cómo ponernos en mal. Si tú te fijas de Pablo, decía: ¿a quién le he robado algo? Ay, hoy en día, ¿qué se puede decir de muchos? Mira, una buena conciencia, una buena conducta como cristianos
es la mejor arma de ataque y defensa. La palabra de Dios, la fe, y podemos seguir cosechando victorias para Cristo, hermanos. La Biblia dice que somos más que ¿qué? ¿Y qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se ve eso hoy en día? Nada más parece ser un pasaje que nos agrada. Y habla de muchas cosas que quieren separarnos del amor de Cristo, pero en todas esas cosas somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestro testimonio podemos tener dominio propio y controlar nuestros impulsos, sí, porque es parte del fruto del Espíritu. Y vamos al versículo 8 en adelante, dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, mira, muchos dicen que somos engañadores, pero decimos la verdad de Dios. Y a muchos les dicen, ten cuidado porque son mentiras, son desviaciones, pero somos veraces. Y lo dice, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Bien conocidos por quién? Por Dios. Muchos quieren ser muy conocidos, que todo mundo me conozca, que todo mundo conozca mi ministerio. No, como desconocidos, pero lo que nos importa es que Dios nos conozca, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo? ¿Quiénes son veraces y quiénes no? Como moribundos, decía Pablo, mas he aquí vivimos por la gracia de Dios. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Aleluya. ¿Qué les dijo a los filipenses? Estad siempre gozosos. Así que habrá cosas que nos entristecen, pero hay muchas cosas que nos hacen estar contentos, gozosos. Como pobres, fíjate lo que decía Pablo, mas enriqueciendo a muchos. ¿A cuántos enriqueció? Estamos hablando cómo Pablo predicó el evangelio por todos lados donde el Señor le permitió. ¿A cuántos enriqueció? A miles, literalmente. En lo que es hoy Turquía, Asia Menor, dijo, todos escucharon el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Todos se salvaron, no, pero muchos sí se salvaron. Cuenta todas las iglesias que él levantó ahí, en Galacia. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mira, si tú te pones a revisar todas las cartas de Pablo, no encuentras una donde diga, tenía una casa en tal lugar, tenía esto aquí, no tenía nada material. Pero ¿cuántos saben que lo tenía todo de parte de Dios? ¿Alguna vez Dios lo dejó abandonado? ¿Lo dejó ahí? No. Así que de gloria y deshonor, como engañadores, pero siempre hablando la verdad. Hablemos la verdad, hermanos. Jesús, ¿qué es? Es el camino, la verdad. Hablemos la verdad. Hablemos la verdad de Dios. No manipulemos la palabra, no tergiversemos la palabra de Dios. Así que aunque nuestra vida como la de Pablo sea como la de un moribundo, porque diario hay que morir
En Gálatas dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, significa muerte, y sígame. Y aunque seamos castigados, pero Dios no nos va a entregar a la muerte hasta que Él lo permita, así como lo hizo con Pablo y con Pedro, que lo sacó de la prisión. Y termino con versículo 11 y 12. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchen también ustedes su corazón. ¿Cómo era el corazón de Pablo? Ensanchado para amar y bendecir a todos los creyentes y a los no creyentes. Nosotros a veces tenemos un corazón muy estrecho. Amo a los que me aman. ¿Qué tiene de extraordinario eso? Pablo decía, ama a los que te aborrecen. Ama a los que no conocen a Cristo. No, yo amo a los hermanos en Cristo. ¿Y los que no? Pablo dijo, ensanchen su corazón ustedes también. Yo ensanché mi corazón y vine sin conocerlos, siendo perseguido, siendo maltratado, y ensanché mi corazón. Y por eso enriquecí a muchos. La mayor riqueza que podemos llevarle a cualquier persona es la vida eterna en Cristo Jesús, el conocimiento de Cristo Jesús. Él tenía el tesoro más grande que hay en toda la tierra, en todo el universo, un mensaje glorioso de salvación en Cristo Jesús. Y con eso fuimos enriquecidos. Nosotros ya debemos enriquecer a otros, hermanos. ¿O qué? ¿Te quieres quedar con la perla de gran precio guardadita para ti? Diga, no, es para compartir con otros. Ensanchemos nuestro corazón, hermanos. Vayamos, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día propicio para otras personas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si hay algo que corregir en nuestra vida, trabajemos ya en eso. Si hay una conducta, si hay una queja, si hay algo que pueda dar a otros ocasión de rechazar el evangelio, hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios se agradará de nosotros. Ponte de pie. Los historiadores dicen que Pablo era un hombre pequeño de estatura, no era un gigantón, no, pero con un corazón muy, muy grande, una vida interior muy, muy grande. Así que no importa ni tu edad, ni tu condición, ni tu altura, ni tu anchura, ni tu riqueza, ni tu pobreza. Hemos sido enriquecidos con Cristo Jesús, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo de nuestro lado. Sabiendo eso, debemos ir y enriquecer a otros. ¿Sabías que hay gente que tiene muchos millones de dólares, de pesos, de yens, de lo que quieras, muchas propiedades, pero están en la pobreza espiritual más terrible? Están separados de Dios. El que está separado de Dios está en la peor de las condiciones, de pobreza, con un destino terrible, un futuro terrible.
Y Jesús habló de dos hombres estando en la tierra. Un hombre rico que todos los días tenía tanto dinero, hacía banquetes con esplendidez todos los días, pero rechazaba a Dios. Y había uno que padecía necesidades, tenía que mendigar, pero había sido enriquecido por el Señor. Y murieron los dos. Y el rico verdadero, que había sido enriquecido en su vida, en su corazón, fue llevado al cielo. Ahí dice el seno de Abraham, pero es el cielo. Y el otro, que todos los días decía: tengo muchas riquezas, puedo gastar todos los días con grandes banquetes, no tengo que trabajar ni un día más, apareció en el infierno y pedía solo una gota de agua, una gota de agua. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? He aquí el día de salvación. He aquí el tiempo aceptable. Hoy puede ser la última oportunidad de muchas personas, o mañana, o pasado. Todavía hay oportunidad para los que están vivos. Los muertos ya no podemos hacer nada, ni ellos pueden hacer nada, pero los que están vivos, somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Pero no rogamos nada, ni siquiera pensamos en ir y decirle a la gente: reconcíliate con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque si no, ¿qué estamos haciendo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza sigue diciendo: vayan y predican el evangelio a toda criatura. Yo estoy con ustedes todos los días, todos los días. ¿Y el cuerpo qué hace? Se queda sentado, parado, acostado. El cuerpo debería obedecer a la cabeza, pero la rebeldía sigue. La desobediencia sigue en nuestras vidas. No sé qué te haya hablado a ti el Señor, pero el Señor me ha estado hablando en esta carta de una manera tremenda. Si ya aquel que no cometió ni un pecado por nosotros murió en la cruz para que nosotros vayamos y llevemos la bendición a otros, ¿qué volveremos a sacrificar a Jesús? De ninguna manera. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no demos ocasión a nadie. No seamos tropiezo para nadie. Eso nos compromete en ser hijos que vivimos conforme al Padre que tenemos, que es santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor. Son tiempos difíciles, peligrosos. Son los peores tiempos, pero son los mejores tiempos. Porque todavía podemos ir y predicar, porque todavía hay personas que pueden escuchar, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Los peores tiempos estamos viviendo, pero son los mejores tiempos en los que podemos servir al Todopoderoso, al que dio su vida por nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos y piensas en lo que el Señor nos habló hoy en día? Cada uno. No pienses en los demás, piensa en ti. Y de tus necesidades no te preocupes, Él tiene cuidado de nosotros.